Lindsay estaba en la sala de residentes mirando los documentos que pertenecían al anestesiólogo de la clínica donde trabajaba como auxiliar. Estas notas las había hecho Choe, la anestesióloga principal, cuando examinó a Alice, la pequeña niña a la que cuidaba. Todos los que podían se reían de la gitana limpiadora, que era lo que Lindsay era. ¿Por qué te has echado un peso así sobre los hombros? ¿Crees que te pagarán como a una cuidadora? Le preguntaban. Pero a Lindsay no le importaban las burlas. Estaba lejos de la medicina, pero le desagradaba enormemente Choe. De la mujer emanaba una negatividad que Lindsay podía sentir. A su propio riesgo, tomó las notas y decidió mostrárselas a su amigo, ya que la operación a la niña estaba programada para el día siguiente. Con esa dosis de anestesia se podría matar a un elefante, no digamos a un niño, respondió un conocido de Lindsay. Gracias por estar atenta. A Lindsay, como a muchas niñas gitanas, sus padres querían casarla sin su consentimiento. Habían elegido un prometido y estaban seguros de que su hija nunca iría en contra de su voluntad. Ella aún tuvo suerte de no haber sido casada a los 14, como muchas, o incluso a los 12, como su prima. Lindsay vivió con sus padres hasta los 18, según los estándares gitanos, eso era mucho tiempo. Muchos ya la llamaban a sus espaldas una solterona. Probablemente, ella también habría obedecido la voluntad de sus padres, como esas gallinas sin cerebro, pero en ese momento ya tenía sus propios planes. Decidió que eso no iba a suceder, y punto. Lindsay robó su pasaporte a escondidas y se escapó de casa. No llevó nada consigo, excepto las joyas que sus padres le habían regalado. Lindsay las consideraba suyas, pensaba venderlas por un buen precio y obtener dinero. Sus padres no eran pobres, y junto al pasaporte en la caja fuerte de su padre había dinero, pero no quería que la consideraran una ladrona. Ya estaba arriesgándose a convertirse en una paria para su clan por no haberse casado y haber avergonzado a sus padres. Pero nadie quería comprar joyas de una gitana. Nadie creía que fueran suyas. Todos pensaban, si es gitana, entonces las ha robado. Tuvo que llevar las joyas a un empeño. Pero allí también la miraban con desconfianza y le ofrecieron el precio más bajo. A Lindsay le dolía. ¿Por qué todos la trataban como a un desecho de la sociedad? Ella no le había hecho nada malo a nadie. Lindsay pensaba que con su fuga de casa empezaría una nueva vida y que todas las puertas se le abrirían. Pero, al contrario, las puertas solo se cerraban una tras otra. Más bien, se cerraban de golpe. El dinero que obtuvo por las joyas se acabó rápidamente. Ahora tenía dos opciones, o volver a casa, como un perro golpeado, casarse con alguien que no ama y soportar toda su vida los reproches por su decisión, o intentar hacer su vida. Lo primero que necesitaba Lindsay era un trabajo. ¿Y a dónde la llevarán? ¿A dónde? ¿A quién le interesa? ¿Qué puede hacer? Lindsay dejó de ir a la escuela en cuanto se volvió mujer. Tan pronto como empezaron esos días que tiene toda mujer, dejó de asistir a clases. En general, cada gitana que se respete no debería salir de casa. Al menos, no sin su padre, hermano, madre o algunas hermanas, preferiblemente mayores. ¿Y ahora qué? ¿Ir a la escuela con papá? ¿Acaso no tiene otras cosas que hacer? ¿O sentarse en un pupitre con mamá y sus hermanas? Por eso las niñas gitanas suelen abandonar la escuela temprano, si es que van. Lindsay tuvo suerte, al menos aprendió a leer, escribir y contar. Pero ustedes saben que eso es catastróficamente poco para conseguir un buen trabajo. Incluso para ser vendedora hay que estudiar.
Aunque, a simple vista, no parece tan difícil estar detrás del mostrador, tomar el dinero, dar el producto y no olvidar dar el cambio. Pero el dinero, ese es el problema. Nadie quería dejar que Lindsay se acercara al dinero. El estereotipo, gitana, es decir, engañará, mareará. Como si no tuviera nada mejor que hacer. ¿A dónde ir? ¿A dónde escapar? Sumida en sus pensamientos, Lindsay caminaba por la ciudad y no se dio cuenta de que cruzaba la calle con el semáforo en rojo. El chirrido de los frenos la sacó de su trance. Lindsay se dio la vuelta bruscamente. Justo frente a ella se detuvo un auto extranjero de color rojo brillante. Ella se echó atrás. ¿A dónde vas, loca? ¿Y si te atropello? Gritó el conductor. Quizás hubiera sido mejor, respondió Lindsay en voz baja, levantándose y sacudiéndose. Menos autos en la carretera y nadie iría a la cárcel. De hecho, ni siquiera excedí la velocidad. Comentó el chico, irritado. Pero usted, señora, cruzó con el semáforo en rojo. ¿Acaso no le enseñaron cómo cruzar la calle? ¿Usted? Lindsay se enganchó en su palabra imprudente. Desde pequeña la habían enseñado, la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, ¿usted en el sentido de quién? ¿De alguien como yo? Entrecerró los ojos. ¿O hablas de los gitanos? ¿Ahora te estás metiendo conmigo por mi nacionalidad? ¿Vas a revisar tus bolsillos? Quizás ya robé algo. El chico se quedó atónito y retrocedió hacia el auto. No quería decir eso. Intentó defenderse. Simplemente mencioné a las chicas distraídas. ¿Y para qué necesitas ir al hospital? Preguntó Lindsay, con las manos en las caderas. De los dos, parece que yo soy la perjudicada. Soy yo quien cayó al asfalto. Levantó la falda y mostró el moretón en su rodilla. ¿Quizás yo debería ir al hospital? El chico sonrió. Entonces súbete, te llevo. Nos queda justo en el camino. Soy médico, de verdad, y tengo que ir al hospital, y llego tarde. Lindsay no tuvo tiempo de darse cuenta que la llevó a subirse a su coche, si fue su sonrisa o su mirada. Dicen que hay una hipnosis gitana. ¿Qué va? Parece que este chico la hipnotizó a ella, y no al revés. Si mamá me viera ahora, pensó. Oh, Dios no lo quiera, papá. Ella, gitana, se sube a un coche con un desconocido. Y lo más importante, sola. Definitivamente, algo no está bien. Ninguna gitana se permitiría tal cosa. Ella es un verdadero paria. Se lo merece. Por cierto, me llamo Rec. A veces incluso Rec Brown, se presentó el joven. Y yo soy Lindsay. Simplemente Lindsay, dijo ella. ¡Qué nombre tan interesante! Nunca he conocido a ninguna chica con ese nombre. Rec sonrió de nuevo con su radiante sonrisa. Es un nombre gitano común, murmuró Lindsay. A menudo se lo dan a las niñas. Yo también tuve una abuela que se llamaba Lindsay, y dos primas que también se llaman Lindsay. Entonces, ¿de verdad eres gitana? Pensé que venías de algún tipo de carnaval o de una obra de teatro infantil. Aquí cerca hay un teatro infantil. Los actores a menudo van con sus disfraces a los ensayos o en los descansos. No, no soy del teatro. Soy una gitana de verdad. ¿Y dónde vives? Bueno, por ahora en ningún lado, se le escapó a Lindsay. Así que donde sea. Necesitaría encontrar trabajo. Pero nadie me quiere, todos se apartan de los gitanos.
Ah, ya veo, Reg reflexionó. Entonces definitivamente necesitas ir al hospital. ¿Para un psiquiátrico, quizás? No, a un hospital normal, a cualquier hospital. Siempre necesitan enfermeras. Aquí también hay mucha rotación de personal, ya sabes, hay mucho trabajo, pero el salario es bajo. ¿Quién me contratará como enfermera? No he estudiado en ninguna escuela de medicina. Y se nota, bromeó Reg. No necesitas un título médico para ser enfermera. Es como ser una limpiadora, solo que con un espectro más amplio de responsabilidades. Las enfermeras no solo limpian los suelos, también ayudan a los pacientes, cambiar las sábanas, darles de comer con cuchara, sacar las orinas. Y también limpian. ¿Así que son limpiadores, entonces? Preguntó Lindsay. Bueno, sí, en cierto modo, respondió Reg algo indeciso. ¿Y qué pasa con los suelos? Yo ya los limpiaba en casa. De alguna manera me las arreglaré con las orinas. Llévame a tu hospital. Esto sí que es una conversación, esto es lo nuestro. Sonrió Reg. Lindsay le sonrió a cambio. En la oficina del jefe de médicos, el aire acondicionado funcionaba suavemente y el ambiente era muy agradable y fresco. Un hospital olía a medicinas, pero eso sin duda era mejor que el olor a basura, sótano o un desván abandonado. Lindsay estaba sentada en el borde de una silla, observando cómo su nuevo conocido, Reg, o mejor dicho, Reg Brown últimamente, hablaba con el jefe de médicos. Ellos estaban de pie junto a la ventana y solo llegaban a ella fragmentos de su conversación. Era evidente que el jefe de médicos no estaba entusiasmado con la idea de su joven colega de contratar a Lindsay. Lindsay se sintió incómoda. No le gustaba causar molestias o crear problemas a la gente. La conversación entre los dos hombres había cruzado alguna línea. Intentaban no elevar la voz, pero gesticulaban de tal manera que parecía que ya estaban discutiendo. Era claro, el joven doctor defendía su punto de vista y el jefe de médicos no tenía intención de estar de acuerdo. Tal vez debería ser realista, pensó Lindsay. No está destinado a que trabaje en el hospital. Se levantó tímidamente de su lugar junto a la puerta. Disculpen, por favor, dijo Lindsay con inseguridad. Los hombres parecían no escucharla o no prestarle atención, ya estaban debatiendo animadamente. Me voy, dijo Lindsay un poco más fuerte. La chica tomó el pomo de la puerta cuando, de repente, escuchó la voz de Reg. No te vas a ninguna parte. Siéntate en tu lugar. Reg Brown, ven, dijo el jefe de médicos con un tono bastante sarcástico. La chica lo entiende todo por sí misma. Adiós, dulce chica. Y yo digo, quédate, le ordenó Reg y se volvió de nuevo al médico. No quisiera recordarle, Alex. Luego arrastró al médico mayor hacia la ventana y, inclinándose hacia él, susurró algo con entusiasmo. Alex literalmente cambió de expresión, se palideció un poco y bajó las manos. Luego se acercó a su escritorio, sacó una hoja de papel y la puso frente a Lindsay, invitándola con un gesto. Escribe una solicitud de empleo, dijo con cansancio, tratando de no mirarle a los ojos. Reg Brown te toma bajo su responsabilidad. Así que, para empezar, trabajarás como enfermera en su departamento. Espero que sepas escribir. Claro, sé hacerlo. Y tengo mi pasaporte, respondió Lindsay. Solo que, por favor, no vayas a trabajar con esos trajes folclóricos. No sé. Inventa algo, agregó el director,
firmó la solicitud y la envió al Departamento de Recursos Humanos. Desde ese momento, ella fue oficialmente contratada. Feliz, Lindsay salió del hospital. Su rostro brillaba con una sonrisa. Tendrá un trabajo. No, no así. Tiene un trabajo. Ella será la mejor limpiadora del mundo que uno pueda imaginar. Pero había un problema: ¿dónde conseguir otra ropa, aparte de sus faldas coloridas y brillantes? ¿Y dónde pasaría la noche? No podía ir cada noche al sótano y por la mañana presentarse a trabajar oliendo a humedad y moho. Bueno, de alguna manera también se resolverán esas cuestiones, pensó Lindsay. En ese momento, un coche que estaba al borde de la carretera pitó. Lindsay no entendió si era para ella o no. Salió Rick del coche y, sonriendo, le propuso: «Súbete, vamos a cumplir con el primer encargo de nuestro inolvidable director». «¿Y eso cuál es?», no entendió Lindsay. «Comprarte otra ropa», respondió Rick. «Pero no tengo dinero», protestó Lindsay. «Necesito al menos recibir mi primer sueldo». «¿Qué va? Papá le dará un infarto si mañana ve tu falda en el departamento». Se rió Rick. «¿A quién le dará un infarto?», preguntó nuevamente Lindsay. «A papá». «Bueno, a Alex, nuestro director». «Pero de verdad no tengo dinero». «Y yo tengo», sonrió Rick. «No, no puedo». «Detén el coche», de repente dijo asustada Lindsay. Le parecía que todo se estaba saliendo de control. ¿Qué le está pasando? Se escapó de casa, interrumpió una boda, se subió a un coche con un hombre desconocido. ¿Y ahora él la va a vestir? Dios. ¡Qué bajo ha caído! ¿Por qué te pones así? No te estoy ofreciendo 1.000.000. Bueno, compraremos unos vaqueros, una chaqueta, unas zapatillas. Considera esto un adelanto y cuando recibas tu salario, me lo devuelves. No, no necesito vaqueros, dijo Lindsay con terquedad. Entonces mejor simplemente una falda. Pero solo larga. Normalmente, las chicas piden más cortas, sonrió Rick. A nosotras no nos permiten. Y no soy una chica del todo normal. Después de una pausa, Rick preguntó: «Por cierto, ¿dónde están tus padres? ¿Cómo llegaste aquí?». Eran preguntas a las que Lindsay tampoco sabía cómo responder. «Me escapé de casa. Quería casarme a la fuerza», finalmente se decidió a decir. «Así que no soy de ningún lado y no tengo un lugar donde quedarme, para ser sincera. Y si no fuera por ti, probablemente esta noche o regresaría a casa o me tiraría desde un puente». Que, en esencia, es lo mismo. Viajaron en silencio durante un tiempo. ¿Y de verdad sucede eso?, preguntó Rick. En nuestro país, en el siglo XXI, ¿los padres pueden simplemente casar a sus hijas contra su voluntad? ¿Qué dices? Lindsay incluso sonrió. Eso ha sido así durante milenios. Así es como funcionan las cosas. Los padres eligen al novio y la novia, hacen tratos, celebran la boda y ni siquiera preguntan a los jóvenes. Muchas veces, solo ves a tu marido o esposa por primera vez en la boda. Y es mejor que tu pareja no sea un viejo o un monstruo. Es una locura, dijo Rick. Por eso mi madre se compadecía de mí y no me casó. Sí, y a mi prima la casaron a los 12 años. Quizás por eso aquí se casan tan pronto, para que no se escapen. En la tienda, eligieron bastante rápido la ropa para Lindsay. Rick no insistió, ella elegía por sí misma. Oye, no he pensado en esto.
¿Probablemente tienes hambre? ¿Quieres comer? Lindsay asintió. ¿Puedo tener una hamburguesa? Nunca he probado. Por supuesto. Se detuvieron en un McDonald's y comieron. Entonces, ¿y ahora qué? Preguntó el joven médico. No sé, se encogió de hombros Lindsay. ¿Tu esposa no estará en contra de que estés todo el día conmigo? No, no lo estará. No tengo esposa. Lindsay miró el anillo dorado en su dedo. ¿Y esto? Es de mi madre. Lo llevo como recuerdo de ella. Murió hace muchos años. En ese momento, los ojos de Rex se volvieron tristes, como los de un niño que está a punto de llorar. Los recuerdos lo transportaron a esa oscura mañana de invierno. Fue hace mucho tiempo, pero en la memoria de Rex es como si fuera ayer. Un pequeño niño de unos 10, tal vez 11 años, pasó toda la noche sentado con su abuela junto a la ventana, mirando el oscuro patio. Esperaba que la figura de su padre apareciera por la esquina. Papá era médico y Rex estaba orgulloso de él. Mamá y abuela siempre decían que había que tomar ejemplo de su padre. Rex, ya es tarde, es hora de irse a dormir. Todo lo sabrás mañana, decía la abuela. No, esperaré, respondía el niño con terquedad, sin apartar la vista de la ventana. Ya no hay autobuses. Quizás papá se quede en el hospital con mamá, intentaba convencerlo la abuela. No, prometió. Tiene una operación. Vendrá. Quizás venga en taxi, continuaba protestando Rex, sentado junto a la ventana. La abuela no lo dejaba solo, se sentaba a su lado, haciendo lo que podía. En la neblina grisácea del amanecer, cuando todo a su alrededor se volvía mágicamente azul, con matices de ultramar, finalmente apareció una figura oscura por la esquina. «¡Papá!», gritó Rex y corrió hacia la puerta. «¡Oh, Dios mío!», se persignó la abuela, que se había quedado dormida, y se apresuró hacia la puerta tras su nieto. El padre estaba en el umbral del apartamento y miraba en silencio a su hijo. No podía creer lo rápido que había crecido. Parecía que solo ayer lo había traído del hospital y ahora allí estaba un niño casi de su altura, mirándolo con una expresión inquisitiva. ¿Cómo decirle? «Papá, ¿qué pasa con mamá?», casi gritó Rex. «No hay más mamá», dijo el padre en voz baja, poniendo la mano sobre el hombro de su hijo. «Lo siento, hijo». Intentó abrazar a Rex, pero él se soltó y corrió a su habitación. «No. No. No puede ser. Lo odio», gritaba el niño. El padre, exhausto, se desplomó en el suelo, estirando las piernas frente a él. Las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre su abrigo. Miraba sus manos, las temblaba y repetía. «No pude hacer nada. Nada». La noche anterior, la madre de Rex tuvo un accidente. El padre estaba en contra de que ella condujera sola. «No vivimos en la pobreza», decía él. «Ve en taxi». Él mismo no sabía conducir y tenía miedo de los coches. Pero su esposa era diferente, era audaz y valiente. Quiso un coche, aprobó el examen de conducir a la primera y su esposo se rindió. Compraron un pequeño coche extranjero. Y sucedió lo que él temía. Ella conducía como si estuviera emparentada con un piloto de carreras. No tenía experiencia, era invierno y había hielo en las calles. Lo inevitable ocurrió. Después del accidente, nadie se atrevió a operarla, porque era inútil. Los médicos solo podían aliviar su sufrimiento con medicación.
Nunca recuperó la conciencia para despedirse de sus seres queridos. Entonces, su esposo decidió operar. Ella falleció directamente en la mesa de operaciones, su corazón no resistió. Luego vinieron los funerales, una prueba difícil para cualquier familia. Solo más tarde Rex se enteró de que su padre había sido quien la operó. Esto fue un duro golpe para el chico. Comenzó a culpar a su padre por todo, por permitir que su madre se sacara el carné, por haber comprado ese maldito coche y por haberse atrevido a operarla. La adolescencia ya era difícil y luego ocurrió tal tragedia. Y poco después, su padre conoció a una nueva mujer, Britney. Su padre insistía en que Rick la llamara así. Ella era más joven que su madre y mucho más joven que su padre. Rick tenía entonces 16 años. La miraba abiertamente, pero no porque realmente le gustara. Todo lo hacía por celos y venganza, solo para molestar a su padre. A menudo hablaba de ella con sus amigos, sonriendo con ironía. Si no fuera por papá, yo mismo lo haría. Britney era, de hecho, una mujer hermosa. Todos sus amigos la miraban embelesados cuando ella pasaba por el patio. Pero, a pesar de todo, Britney resultó ser una buena persona. No organizaba tragedias ni conflictos. Sabía que nunca podría reemplazar a la madre de Rick y no intentaba hacerlo. Y luego nació Alice. Sucedió que cuando Britney comenzó a dar a luz, era su primer hijo y Britney estaba muy asustada. Rick llamó a una ambulancia y la ayudó a bajar las escaleras. Este evento de alguna manera los acercó. Britney no se convirtió en su madre, pero Rick ya había crecido y entendía que ella había salvado a su padre de la soledad. ¿Quién sabe? Quizás su padre se habría vuelto un alcohólico, porque tras la muerte de su madre, tenía todas las predisposiciones para ello. Rick entendió que Britney no era culpable de la muerte de su madre. Él y su padre se conocieron 6 años después de la tragedia. Su padre estaba solo, y Alice, su hija, se convirtió en un rayo de luz en su vida. Ella era una niña divertida y graciosa, todos la adoraban, y su padre y Rick le dedicaron todo su amor no gastado. Pronto, Rick decidió seguir los pasos de su padre y se matriculó en la Facultad de Medicina. Se convirtió en médico, al igual que su padre. Pero no pudo vender el coche de su madre. Sacó su licencia y comenzó a conducirlo él mismo. Antes de sentarse al volante por primera vez, hizo una promesa en la tumba de su madre, asegurándole a su padre y a su abuela que conduciría estrictamente de acuerdo a las reglas. Reparó el coche, y ahora el coche rojo se convirtió en su compañero constante. A él le gustaba. Bueno, ¿dónde vas a pasar la noche?, le preguntó Rick a Lindsay. No tengo nada, miró a su alrededor. Encontraré el sótano más cercano que esté abierto, y después del pago del salario, alquilaré una habitación. Podría invitarte a mi casa o llevarte a la casa de campo, pero estoy seguro de que rechazarías. Así que mejor alquilemos un hostal para ti. No es caro, y me devolverás el dinero cuando puedas. No puedo hacer eso, sacudió la cabeza Lindsay. No se hace. ¿Y pasar la noche en un sótano y apestar en el trabajo es lo correcto?, preguntó él con severidad. ¿Qué pierdes? Solo te lo estoy prestando. Los amigos siempre hacen eso. ¿No somos amigos? Lindsay asintió. Ahora tenía trabajo y, aunque fuera temporal, al menos podía dormir en condiciones normales y no entre vagabundos y suciedad. ¿Cuánto tiempo había pasado sin darse una buena ducha y sin dormir en una cama? A Lindsay le gustaba su trabajo en la clínica, aunque no era el trabajo de sus sueños. Ella comprendía que,
dadas sus circunstancias de vida, sería difícil aspirar a más. No podría ser la dueña de la clínica, y ni siquiera podía soñar con ello. Le encantaría estudiar para ser médico, pero no tenía un diploma de educación secundaria. Bueno, suspiraba por las noches, solo me queda encontrar un marido rico, dueño de una clínica similar, y convertirme en su propietaria. Estos pensamientos le sacaban una sonrisa a Lindsay. Se reía de sí misma, vaya sueño. Mira lo que se me ha ocurrido. Pero, ¿acaso alguien puede cancelar los sueños, verdad? Un día, de repente se le ocurrió, ¿quién es el dueño de esta clínica en la que trabajo? La clínica claramente no era pública. Lindsay había visto hospitales municipales, paredes descascaradas, pintura que se aplicaba cada 5 años sobre una capa vieja, ni siquiera molestándose en quitar las grietas. Camas ruinosas, mesitas de noche sin puertas, desánimo y abandono. Aquí todo era nuevo y limpio, con una reciente renovación. Y en las habitaciones todo estaba equipado con la última tecnología médica del mundo. Pregunté a los empleados quién era el dueño de la clínica, pero nadie sabía nada. Tenía la impresión de que el dueño era algún agente secreto o que se escondía de alguien, simplemente un Mr. X. No piensen que Lindsay estaba planeando conquistar a esta persona, casarse con él y esas cosas. Era simple curiosidad de la jefa de médicos. Ella lo conocía y hasta le tenía un poco de miedo. Incluso él sonrió cuando simplemente cambiaron de tema en la conversación. ¿Qué clase de organización secreta era este hospital en el que trabajaba? Lindsay trataba de hacer su trabajo, no quería decepcionar a Rick. El jefe de médicos dijo que ahora era responsable de ella. Ahora Lindsay solo lo llamaba por su nombre y patronímico, para no llamarlo por su nombre delante de sus subordinados. Rick Brown era cirujano, había terminado la residencia hace poco y se había unido a esta clínica 6 meses antes de conocer a Lindsay. La amistad es una cosa, pero las relaciones laborales son otra. Le devolvió el dinero por la ropa en su primer salario, pero Rick Brown se negó a aceptarlo. Que sea mi regalo para ti, dijo ella. Ya lo sabía, se indignó ella. Bueno, sí, no era necesario, pero ya es tarde. ¿Puedo hacer un regalo a mi amigo? ¿Por qué no? Te felicito por tu nueva actividad laboral. Ahora Lindsay estaba ahorrando dinero para devolverle el alquiler del hostal que pagó Rick, pero sospechaba que él tampoco lo aceptaría, inventaría alguna excusa. Pero de todos modos, debía intentarlo. En general, es bueno tener amigos. Hay con quien hablar y compartir preocupaciones. No tenía amigos en casa desde que creció. Prácticamente no salía sin compañía, no la dejaban salir a pasear. Y en casa no había con quien hacer amistad, su madre solo la reprendía sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, ve allí, no vayas allá, y sus hermanas y hermanos no eran de fiar. Los amigos, por lo que sea, siempre se enteraban. Con Rick, en el trabajo hacían como si fueran casi desconocidos. Pero después del trabajo se veían bastante a menudo. Una vez, Rick llegó a verla muy triste, más bien abatido. Ahora Lindsay alquilaba una pequeña habitación en un departamento compartido. Allí no había siquiera las condiciones que tenía en el hostal, pero estaba cerca del hospital. Rick la visitaba en su tiempo libre, a veces iban al campo, o simplemente se quedaban en el patio, sentados en un banco bajo un árbol frondoso, charlando sobre la vida. ¿Qué te pasó?, preguntó Lindsay. Ha ocurrido una tragedia en mi familia. Tal vez no nos veamos por un tiempo. Solo vine a informarte que no me has perdido. No es que no quiera socializar.
¿Qué pasó?, preguntó Lindsay. No lo vas a creer. Sabes, dicen que no puedes entrar 2 veces en la misma agua o que un proyectil no puede caer en el mismo pozo. Pero sí puede. Mi madrastra y su hija tuvieron un accidente automovilístico. Mi padre está literalmente al borde de la locura. Está perdiendo a su segunda esposa. Pero eso no es todo. La vida de Alice está en peligro. Ahora la están trasladando a nuestra clínica, estaré con ella. Claro, ¿de qué se trata? También puedo ayudar, si quieres. Voy a hacer guardias por la noche. Sería genial. Ahora está con ella mi padre, pero él ya está casi al borde. Lindsay se preparó rápidamente y se fueron al hospital. Cuando entró en la habitación, por decirlo suavemente, casi se quedó boquiabierta. Sentado al lado de la cama de la niña estaba nada menos que su jefe, Alex. Por eso Rick hablaba de él. Papito. Ese hombre era en realidad el padre de Rick. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Rick Brown. Así que así fue como lo convenció para que la contratara. Si me permiten, puedo reemplazarlo, dijo Lindsay. El hombre se volvió, no tenía expresión en el rostro, sus ojos parecían vacíos. Su cara se había vuelto gris, solo asintió y salió de la habitación. Lindsay se quedó con la pequeña. Era sorprendentemente muy parecida a Rick, aunque tuvieran diferentes madres. Lindsay no preguntó cómo había sucedido, todo era evidente sin necesidad de preguntas. Los problemas de empleo, probablemente, Rick entendía lo difícil que es encontrar trabajo, especialmente cuando eres joven. O tal vez su padre le había pedido que no revelara este secreto para que no hubiera prejuicios hacia Rick. En ese momento, cuando estaba en la oficina del jefe, parece que Rick le susurró a su padre que diría a todos que era su hijo si no contrataban a Lindsay. En resumen, de una manera u otra, ahora Lindsay conocía el secreto y era una especie de guardiana del mismo. No era de esas personas que hablan sin parar. Mientras se llevaban a cabo los preparativos para el funeral, Lindsay estaba en la habitación con Alice, la hermana de Rick. Nadie sabe si en tal estado una persona escucha lo que sucede a su alrededor o no. Algunos dicen que sí. Lindsay le sostenía la mano y la calmaba. Le hablaba a Alice, contándole diferentes cuentos gitanos que había escuchado de niña de su abuela. La pequeña estaba en coma y se avecinaba una operación. Mientras tanto, la estaban preparando, haciéndole varios análisis. Varias veces vino la anestesióloga, Chloe. De hecho, todos los anestesiólogos son un poco extraños, pero Chloe era especialmente rara. Era la única persona con la que Lindsay no lograba llevarse bien en la clínica. Lindsay la saludaba, pero ella simplemente hacía como si no la viera, como si no estuviera allí en absoluto. Bueno, como se dice, no puedes forzar a alguien a que te quiera. Lindsay continuaba saludando al encontrarse con ella, pero no esperaba una reacción. Esta vez, las mujeres estaban simplemente obligadas a estar juntas. Chloe estaba examinando a Alice y Lindsay estaba sentada en su habitación. Era la única vez que Lindsay tuvo la oportunidad de observar más de cerca a esta mujer. Bajo una gruesa capa de maquillaje, intentaba ocultar las arrugas de la edad en su rostro, su cabello decolorado la hacía parecer aún mayor. En la clínica circulaban rumores de que Chloe estaba desesperadamente enamorada de Alex, el jefe de médicos, pero la suerte no estaba de su lado. Hiciera lo que hiciera para llamar su atención, especialmente después de la muerte de su primera esposa hace casi 5 años, todo era en vano. Luego, él conoció a su segunda esposa, y ahora sucedía esta tragedia, un viudo por segunda vez.
Solo el más perezoso no comentaba que la inolvidable Chloe sin duda se activaría esta vez. Por eso Lindsay quería observar a esta mujer más de cerca. Simplemente quería entender si había algo en esta mujer que pudiera atraer al padre de Reg. Después de todo, la intuición gitana a veces se manifestaba. No le gustaba esta mujer, no le gustaba en absoluto. Tenía una mirada pesada, como la de una persona mentalmente enferma. Cuando una persona está sana por fuera, pero su alma está enferma, esto se refleja, sobre todo, en su mirada. Lindsay a menudo lo notaba y lo sentía. Anastasia tomaba algunas notas en un papel mientras examinaba a Alice. Decidió que no estaría de más mostrar esas notas a Reg. Estaba lejos de la medicina, pero confiaba en su intuición. Más tarde en la noche, Lindsay se coló en la sala de residentes y tomó las notas de la anestesióloga. ¿Qué piensas de esto?, le preguntó a Reg. ¿Y dónde conseguiste esto?, preguntó él. Lindsay le explicó de quién eran las notas y a quién pertenecían. Bueno, es el cálculo de la anestesia teniendo en cuenta los parámetros del paciente. Reg miró atentamente. Demonios, la dosis es como para un elefante. Bueno, si no para un elefante, al menos para un hombre sano. Y de ninguna manera para un niño. La operación estaba programada para el día siguiente, ya no había tiempo para indagaciones. Justo durante la operación, dijo Reg. Por la mañana, había un revuelo en la clínica. La policía sacó a Chloe esposada directamente del quirófano. En la puerta estaba el jefe de médicos, el padre de Alice. Miraba a su empleada con reproche, que casi le quita la vida a su hija. Si no fuera por la vigilancia de Lindsay, ella habría caído de rodillas, a pesar de que un oficial de policía la sostenía por el antebrazo. Alex, Alex. Te amo, gritaba Chloe. ¿Y qué tiene que ver mi hija?, preguntó él. ¿Cómo más podrías prestarme atención?, decía la mujer mientras la llevaban. Tenía su lógica. Durante los interrogatorios confesó que estaba enamorada de Alex desde hacía muchos años. Y por más que se esforzara, él ni siquiera la miraba. Hace tiempo, cuando su primera esposa murió, Chloe quería ayudarlo. Quería consolarlo en su dolor y convertirse en una segunda madre para su hijo. Sabía el secreto del padre y el hijo y no se lo contó a nadie. Pero Alex encontró consuelo en el fondo de un vaso. Chloe estaba muy ofendida por eso. Luego en su vida apareció Britney, y Chloe se preguntaba por qué él había prestado atención a una joven tonta en lugar de acudir a ella. Fue entonces cuando en su cabeza maduró un plan. El accidente en el que estaban Britney y Alice fue orquestado por Chloe. Esperaba que, al perder a su esposa e hija, Alex finalmente le prestara atención. Pero, para su desgracia, la niña sobrevivió. Entonces decidió llevar las cosas hasta el final durante la operación. En resumen, tras el resultado de la evaluación, Chloe fue enviada a una clínica psiquiátrica para tratamiento involuntario. El caso estaba bastante avanzado, así que saldría de allí muy pronto, si es que salía alguna vez. La operación de Alice salió bien, y después de eso la niña recuperó el conocimiento. Resultó que había escuchado prácticamente todo mientras estaba en un estado de precoma. Lindsay, tú eres tu ángel guardián, dijo. Te salvó de la malvada bruja que quería matarte durante la operación. Si no fuera por Lindsay, no estarías con nosotros. Alice se recuperaba rápidamente, extrañaba a su madre, y Lindsay casi siempre estaba a su lado. Rick, por su parte, se ocupaba de su padre, le resultaba difícil aceptar y sobrellevar la pérdida. Muchos,
que no entendían lo que estaba sucediendo realmente, incluso se reían de Lindsay. «Eres tonta», le decían. «¿Crees que te pagarán por esto?». Pero Lindsay no quería reaccionar a eso. No sabía cómo explicarles que no lo hacía por dinero, sino simplemente porque le daba pena a la pequeña niña que había quedado sin madre. Creyó en ella, aunque fuera por pedido de su hijo y simplemente porque le agradaba Reg. Lindsay ya no lo miraba como un amigo, simplemente trataba de no mostrarlo y mantener todo dentro de ella. O quizás, como nuestra Chloe, ¿esperas que Reg Brown te pida matrimonio? Seguían las burlas. Lindsay, pero él tiene esposa. ¿Estás ciega? ¿No ves el anillo en su mano? Ahora, después de la historia con Chloe, no era ningún secreto que Reg era el hijo del jefe de médicos. También había muchos rumores al respecto, que el papá había acomodado a su hijo en un lugar calentito. Y todos los problemas que eso conllevaba. Durante el funeral de Britney y un tiempo después, Alex, por supuesto, no fue a trabajar y eso también generó nuevos rumores. En la clínica se decía que pronto cambiarían al jefe de médicos. ¿Acaso el dueño soportaría tantas ausencias, aunque fuera del principal? Y llegó el día feliz en que dieron de alta a Alice del hospital. Rick insistió en que Lindsay los acompañara a casa para celebrar el evento. Porque si no fuera por ella, en lugar de una celebración tendrían, quizás, un segundo funeral o incluso un tercero. Difícilmente el padre habría soportado la pérdida de su hija. «Aquí tienes, papá», dijo Rick al entrar en la casa. «Me apresuro a presentarte a la salvadora de nuestra Alice. Aunque, por supuesto, ya se conocen. ¿Recuerdas cómo no querías contratarla?». Alex no dijo nada, solo se arrodilló frente a Lindsay. Ella se lanzó a ayudarlo a levantarse. Todos comenzaron a moverse con prisa. Sé cómo agradecerte», dijo Alex. «Dudo que me recupere completamente después del funeral de mi segunda esposa. Supongo que ya es hora de que me jubile». El viernes en la clínica anunciaron que el lunes habría una reunión general en el gran auditorio. Se pidió que asistieran todos, excepto los médicos y enfermeras de guardia, incluso aquellos que estaban de vacaciones debían asistir. Alex mismo subió al escenario frente a los empleados. «Estimados colegas, hoy los he reunido para anunciar que me retiro. No es un secreto para nadie los terribles acontecimientos que han sucedido en mi familia recientemente. Me gustaría presentarles al nuevo director de nuestra clínica, conocido por todos, Reg, quien es también mi hijo. Les pido que lo reciban con cariño». Reg subió al escenario y se colocó a la derecha de su padre. «También me gustaría presentarles a uno de los nuevos propietarios de nuestra clínica». «También conocen a esta persona», anunció Alex. Se escuchó un leve murmullo en la sala. Lindsay subió al escenario. En el auditorio reinó un silencio absoluto. Solo ayer se burlaban de ella y se reían, y hoy ella es la propietaria de la clínica. Vaya giro. Ahora es la dueña del hospital. Increíble. Cuando pasó el primer shock, alguien del público preguntó: «¿Y quién es el otro propietario?». Dijo que uno de ellos. «El segundo propietario es Reg, mi hijo. He dividido los activos entre ellos a partes iguales, 50-50, dijo Alex. Y solo entonces todos entendieron quién había sido durante todos esos años el dueño del hospital. Su inolvidable director, Alex. Y sí, no olviden verse bien en la boda. Invito a todos los empleados, dijo el ya ex director. Mi hijo le propuso matrimonio a Lindsay. Así que Lindsay no solo encontró su lugar en la vida,
sino también su amor.